Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Antes de empezar con el análisis, vamos a hacer un comentario sobre el tema cuántico, un tema que preocupa a veces a la comunidad de Bitcoin. Periódicamente, cuando quieren meter food, pues nos hablan del tema cuántico. Aquí tenemos ya la primera fecha que nos da Google, que dice que fijó 2029 para su migración postcuántica. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que ellos se van a actualizar a la posible utilización de ordenadores cuánticos para el 2029 para que pues los cifrados que existen actualmente no se puedan eh, vulnerar con esta tecnología cuántica, ¿no? Nos dice Google instó a otros a acelerar los esfuerzos postcuánticos mientras continúa desarrollando Willow, uno de los procesadores cuánticos superconductores más potentes en la actualidad. Google ha establecido un plazo para 2029 para su migración a la criptografía postcuántica, advirtiendo que las fronteras cuánticas podrían estar más cerca de lo que parecen. El miércoles Google afirmó que el rápido progreso en el hardware de computación cuántica y la corrección de errores cuánticos, junto con las estimaciones actualizadas de la rapidez con la que una máquina cuántica podría romper los estándares de cifrado actuales, ha aumentado la urgencia de actuar cuanto antes. Las computadoras cuánticas representan una amenaza significativa para los estándares criptográficos actuales y específicamente para el cifrado y las firmas digitales, dijo Google. ¿Vale? O sea que ellos ya están empezando a preparar esto para 2029. No quiere decir que a partir de ese año vaya a ser hackeable todo, pero y seguramente estarán haciéndolo con suficiente anticipación para que no otras entidades que están desarrollando ordenadores cuánticos no les hackeen a ellos mismos, pero seguramente no será hasta dentro de más tiempo que los ordenadores cuánticos realmente sean capaces de descifrar alguna criptografía cuántica. Así que ellos de momento fijan esa fecha para ellos, empiezan a llamar la atención para que otros actores también empiecen a tomar medidas cuánticas para que haya suficiente tiempo de anticipación. No creo que para el 2029, ni mucho menos, los ordenadores cuánticos estén lo suficientemente desarrollados como para romper la criptografía actual, pero es una manera de no ir con prisas a última hora cuando ya sea evidente que esto sea cierto, ¿no? Entonces yo creo que todavía quedan otros 3 años más, es decir, no 2029, sino que igual 2032 o 2035, para que esto sea posible. Y estamos hablando además de descifrar claves criptográficas pequeñas, pocas cifras, pocos números, o sea, las claves bancarias y cosas de ese estilo. Para descifrar un algoritmo como el de Bitcoin protegido por una red de ordenadores tan grande como la que tiene Bitcoin, todavía tardarían más años. O sea, esto todavía no va a ocurrir en 2029, seguramente hasta 2032, 2035 no ocurra que se puedan descifrar pequeñas claves de 4 números o lo que sea. Eh, y seguramente pasarán muchos años más hasta que se pueda descifrar o romper la criptografía cuántica, o sea, la criptografía actual, perdón, que tiene Bitcoin, ¿no? Pero sí que es bueno que ya la gente vaya teniendo unas fechas para que empiecen a tomarse medidas. Lo último, ya os he comentado muchas veces que se podrá hackear, será Bitcoin. Antes de que se pueda hackear Bitcoin, se podrían hackear las cuentas de los bancos, así que vamos a ver qué fechas van poniendo los bancos también para actualizarse a la situación postcuántica. Google le ha puesto 2029, los bancos tendrán que ponerse las pilas también y empezar a proteger también todas sus claves y todas sus transacciones con tecnología postcuántica en los próximos años, pero como digo, todavía esto tardará bastante tiempo. Hay personas que piensan que estamos todavía mucho más lejos, a décadas de que pudiese ocurrir algo, ¿no? Pero bueno, pues conviene ya ir tomando conciencia de que esto va a llegar tarde o temprano e ir tomando medidas. De todas formas, daros cuenta que incluso aunque llegásemos en un punto en el que los ordenadores cuánticos fuesen más rápido de lo previsto y empezasen a descifrar eh, algoritmos actuales y encontrar claves como las que utilizan los bancos, etcétera, Bitcoin siempre tiene la opción de bifurcarse y dejar una cadena, la vieja, que no funciona con la tecnología postcuántica,
y continuar con la cadena que sí protege de ataques cuánticos. Así que seguramente esto, bueno, como digo, será algo que en lo que se tomen medidas antes de que ocurra nada, pero incluso aunque llegase el momento en el que pudiese ocurrir algo, siempre existe la posibilidad de salir por otro camino para Bitcoin, ¿vale? Lo digo para que no os dejéis llevar por el FUD que muchas veces se difunde por las redes sociales. Bien, dicho esto, hablamos ya de lo que está ocurriendo en el mercado. Hoy corregimos un 1,77%, estamos en 70.073. La pinta técnica sigue siendo muy buena, pero claro, no vamos a avanzar hasta que no suban los mercados tradicionales, hasta que no suba la bolsa, hasta que no rebote con claridad y superemos esta fase correctiva en la que estamos, no arrancará claramente Bitcoin. Está bien, pero necesita que, por ejemplo, el SP500 se vaya hacia la zona de los 6.700. Una vez que veamos eso, seguramente veremos ruptura al alza de Bitcoin, pero de momento eso no ocurre y también necesitamos que el petróleo baje. Va a ser una cosa que pase a la vez, es decir, el petróleo va a bajar y el SP500 va a subir a la vez, o sea, porque va vinculado ahora mismo, ¿no? El termómetro del miedo es el petróleo ahora mismo y es lo que va a hacer subir a los mercados. Una vez que el petróleo empiece a bajar, sobre todo por debajo de los $90, todo rebotará, Bitcoin romperá la resistencia y nos iremos para arriba a atacar los 76.000, que es el máximo que nos ha dejado recientemente. Pero hasta que eso no ocurra, pues tenemos estos altibajos. Si la bolsa si el petróleo va para arriba y la bolsa va para abajo, como ocurre hoy, pues Bitcoin no puede atacar la resistencia. Bastante estamos haciendo con mantener ganancias desde que empezó el conflicto. Con eso es suficiente. Días como hoy son para resistir. Resistir en esta zona, caer lo menos posible para estar preparados para cuando vengan días mejores romper las resistencias. Así que hoy es un día de resistencia. Veremos a ver cómo termina. Es jueves. Ya dijimos que esta semana probablemente el gráfico semanal no rompería el alza. Muy probablemente sea la semana que viene ya cuando avancemos. También dijimos que posiblemente esta semana alcanzaríamos el mínimo de los mercados y el máximo del conflicto. Y de momento va siendo así. El mínimo de los mercados se alcanzó el lunes. Máximo en el petróleo también se alcanzó, bueno, excepto este pico que tuvimos aquí el día 9, pues prácticamente también se ha alcanzado este lunes, porque hemos tenido ya la primera corrección seria. Y el pico del conflicto para mí también ya lo hemos alcanzado. No creo que volvamos a ir a mucho peor de lo que estuvo a principio de esta semana o el fin de semana. Eso fue ya la máxima escalada que pudo haber desde mi punto de vista y solamente desde ese punto se puede ir a peor, pues con algún arma de destrucción masiva, que no creo que sea el caso, pero que si lo es también significaría el fin del conflicto, con lo cual, ya digo, creo que hemos tocado ya fondo en los mercados, a pesar de que estamos corrigiendo en el día de hoy, creo que el fondo fue el lunes y creo que las semanas siguientes empezaremos a recuperar. Con sus altibajos también, porque no creo que la guerra termine de un día para otro y ya está, no se tira ningún misil ya más, sino que habrá sus escaramuzas, pero creo que lo peor ha pasado. Los grandes lanzamientos de grandes oleadas de misiles y tal, creo que ha terminado y que estamos poco a poco desescalando el conflicto de alguna manera, ¿no? Tendrá sus, como digo, sus altibajos, habrá días que tengamos algún ataque puntual concreto que llame la atención, pero no creo que sea ya lo mismo que esta semana ya que hemos alcanzado ese punto máximo de conflicto, ¿no? Y eso creo que hará que los mercados pues poco a poco vayan recuperando un poco. No es que estemos para tirar cohetes, evidentemente, habrá un tiempo en el que la liquidez estará un poco eh, comprimida. También es verdad que están sacando dinero de los metales preciosos. Ahí sí que había mucha liquidez. Entonces el resto de mercados más o menos pueden mantenerse bien solamente con la liquidez que va saliendo del oro y de la plata, porque entró una cantidad enorme de dinero ahí. Entonces no es que vaya a haber una afluencia de liquidez masiva por parte de los bancos centrales en el corto plazo, pero sí que hay mucha liquidez que va saliendo o ha salido últimamente de los metales preciosos y que eso sí que puede ir manteniendo acciones que están baratas en este momento, Bitcoin, etcétera, ¿no? Así que parece que entraremos en unos meses de consolidación y seguramente después tendremos un final de año un poco más positivo, sobre todo pues para las bolsas y Bitcoin probablemente. Bien, vamos ya a Bitcoin en concreto. En el día de hoy corregimos
estamos a merced de lo que hagan las bolsas a la tarde. Si las bolsas recuperan a la tarde, seguramente seremos capaces de volver a ir hacia la zona de los 71.000, 71.500. Si las bolsas no recuperan, pues habrá que conformarse con terminar ahí, resistir, que ya digo, es un día hoy de resistir, de no caer mucho, para aprovechar las posibles subidas que vengan la semana que viene. Así que jueves, nos queda por delante el viernes. Ya dijimos que los últimos días de la semana, cuando estamos en una situación de incertidumbre, suelen ser negativos porque la gente no quiere irse comprado de acciones el fin de semana. En Bitcoin da igual realmente porque el fin de semana está abierto, pero la gente tiende a vender acciones, entonces la bolsa tiende a caer, Bitcoin se ve arrastrado por esas caídas y entonces termina jueves y viernes normalmente con movimientos a la baja, ¿no? Cuando hay conflicto. Así que, bueno, pues no esperamos gran cosa entre hoy y mañana. Y lo que sí que esperamos es que el fin de semana se mantenga tranquilo, incluso que suba algo y que el lunes empecemos una semana interesante que puede llevarnos hacia arriba. La vela semanal está siendo positiva, pero ya veis, no ha superado la resistencia que tenemos en el gráfico semanal de los 72.815. Fijaros que no solo es el cuerpo de las velas semanales del 9 de marzo y del 16 de marzo, sino que también es esta resistencia que tuvimos aquí en marzo de 2024, en junio de 2024, o sea, zona importante, esa zona de 72.815. Por eso cuando la supere en vela semanal y en cierre, pues seguramente tendremos un repunte importante del mercado, ¿no? Pero será ya cuando el conflicto esté ya medio resuelto o se esté, vamos, llegando a acuerdos que hagan que se estabilice un poquito la situación y nos permita que el mercado respire un poco. En el gráfico diario, pues ya veis, corrección, de momento se mantiene por encima de los soportes, la línea verde es el soporte más claro que tiene ahora mismo cerca, que es la zona de 68.500, y las resistencias son los 72.815 y sobre todo 74.900. Un cierre por encima de 74.900 en diario nos manda directos a la línea bajista, que posiblemente esté cerca de los 80.000. Gráfico horario, bueno, nos chocamos otra vez con los 71.577. Estuvo un par de cierres por encima de ese nivel, pero no lo llegó a consolidar y volvimos a meternos por debajo y volvió a actuar como resistencia. En el día de hoy, como veis, corrección. Perdimos la zona de los 70.780 hace 5 horas y nos hemos ido un poquito para abajo. Vamos a ver, ya digo, cómo abre a la tarde Estados Unidos y dependiendo de cómo abra Estados Unidos, pues veremos o recuperación rápida hacia esa zona de los 71.000, 72.000. Bueno, 72.500, perdón, porque 72.000 ya sería romper la resistencia, 71.000, 71.500. Y si no, si la bolsa se mantiene con pérdidas, pues andaremos oscilando seguramente entre esta zona que estamos ahora, incluso podría bajar un poco a 69.500 y la zona de los 70.500. No subiría de ese nivel si la bolsa no recupera claramente. Bien, la dominancia de Bitcoin está otra vez cerca de los 59, o sea, se mantiene bastante bien últimamente, o sea, no hay ningún movimiento de altcoins ni claramente arriba ni claramente abajo con respecto a Bitcoin desde hace meses, desde septiembre prácticamente no hay un movimiento de altcoins separado del de Bitcoin, todo sigue un poco en la misma línea, tenemos caídas de AAVE a los mínimos, rompiendo incluso en este momento los mínimos, aunque al cierre sospecho que nos mantendremos en esa zona de 0,001557. Cardano también cae otra vez acercándose a los mínimos. Nada, intentan despegar, pero claro, no hay fuerza para ello. Si no sube Bitcoin, pues las altcoins difícilmente lo van a poder hacer. BGB rebota, pero ya veis que está muy castigada, ya hemos comentado por qué puede ser. BNB aguanta bastante bien dentro de lo que cabe. La pinta del gráfico de Ethereum, pues no es mala, está intentando aguantar el soporte que tiene aquí en esta zona de los 0,03020 y algo, y está justo ahí en ese soporte. Solana un 1,28% abajo, no ha sido capaz de romper, ha estado a punto en el día de ayer, pero no lo ha conseguido. Necesita que Bitcoin suba, hasta que Bitcoin no suba, Solana pues no romperá esa resistencia. XRP pues se sigue desinflando, como es normal, ya lo hemos dicho, tarda mucho tiempo en desinflarse porque la narrativa que han vendido durante años pues
ha calado en mucha gente se la ha creído y a pesar de que hay evidencias claras de que toda esa narrativa es falsa y que hemos hecho aquí un vídeo desmintiendo todo, punto por punto, todos los puntos que llevaba esa narrativa, la gente sigue aferrándose a algo, por muy irreal que sea y que le cuesta caer, pero poco a poco pues va desinflándose, al final terminará yendo donde tiene que ir, pero ya digo, es tal el engaño que ha habido envuelto en esa narrativa que la gente todavía cree que puede llegar a niveles que son absurdos, pero bueno, es lo que hay, el mercado a veces tiene estas cosas. ZK también cayendo, un 0,83 y también sigue pues en el proceso de distribución que le está llevando muchos meses, pero después de esta subida pues poco a poco la gente va soltando, soltando, soltando y poco a poco va perdiendo nivel poco a poco. Y nada, dejamos ahí el mercado, Bitcoin 70.000, como digo, día para resistir, día para aguantar. La semana que viene es cuando ya tenemos que ver escapes, ruptura de resistencias. De momento, hoy jueves, mañana viernes y el fin de semana, lo importante es no perder nivel, quedarnos por esta zona y acercarnos lo máximo posible durante el fin de semana a los 72.815 para ver si la semana que viene tenemos una buena semana. Desde mi punto de vista apunta a que sí, pero estas cosas que implican pues conflictos, negociaciones, etcétera, a veces se alargan. Entonces tampoco podemos asegurar que vaya a ser la semana que viene cuando vamos a ir hacia arriba. El mercado está en un punto propicio para hacerlo, es decir, está todo preparado para que salgamos del suelo, pero claro, dependemos de otra cosa, de unas negociaciones que no dependen del mercado, dependen de personas que tienen intereses, políticos, países. Entonces, bueno, pues dependemos de eso. Entonces, el factor temporal no lo podemos controlar. El suelo está hecho, solo falta romper al alza, solo falta superar esos 75.000, pero no sabemos si el mercado estará preparado para hacerlo la semana que viene porque se llegue a algún acuerdo o ese acuerdo se demorará un poco más y tarde más en romperse esa resistencia, pero ahora mismo técnicamente Bitcoin está preparado para subir ya. Solo falta que se pongan las medidas no en lo técnico, sino en la vida real para que el mercado tenga la calma suficiente y la tranquilidad para que rompamos esos niveles al alza y nos vayamos hacia mínimo la línea de tendencia bajista. Y a partir de ahí ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero desde luego el suelo está hecho, no hay presión vendedora y solo falta que haya un poquito de presión compradora, que solamente llegará pues cuando el mercado se calme, cuando el petróleo baje y cuando las bolsas empiecen a recuperar claramente. Cuando el conflicto, digamos, ya desescale y la gente lo vea claramente, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.